Hola, 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 ¿qué tal amigos de Servifrío? Un saludo y muchas bendiciones. Hoy te quiero hablar de algo muy importante, las tarjetas de aire acondicionado. Sí, quizás este tipo de videos muchos técnicos o aprendices no le prestan atención porque quieren un video más práctico. Pero hoy te voy a enseñar, si sigues hasta el final del video, lo importante es que detectar los tipos de fallas que se generan en un aire acondicionado. Ya tienes que dejar de ser simplemente un instalador y profundizar en el mundo de la electrónica de las tarjetas de los aire acondicionados. Quédate con nosotros, te saluda con mucho cariño como siempre, César Viloria y esto es Servifrío. Bueno, vamos a empezar iniciándote, antes de hablar de la falla, ¿qué es una placa de circuito impreso? Aquí tenemos las siglas en inglés. Sí, todas las placas electrónicas, electrodomésticos comunes parten de los mismos principios básicos. Por eso que aprender esta tecnología te va a servir como una herramienta para otro tipo de trabajo. Bien, aquí vemos ya una placa impresa. Siempre son de color verde, entre verde oscuro y verde claro. Y empezamos hablando del circuito impreso. En electrónica, un circuito impreso o PCB es un medio para sostener mecánicamente y conectar eléctricamente componentes electrónicos a través de rutas o pistas de material conductor. Esta es la definición que nos dan algunos textos. Ahí te dejo dos definiciones más. Lo importante es la vinculación de los circuitos impresos. ¿Por qué se llaman impresos? Bueno, porque parten de un modelo que se genera a través, aquí vemos ya el diagrama de una placa electrónica, y es un circuito impreso porque de una arquitectura de los componentes que vas a necesitar en ese tipo de tarjeta ya vienen pregrabados, lo hacen en computadora, y este video te vamos a enseñar cómo se elaboran estas tarjetas y de allí las fallas que se presentan. Es importante tener un dominio claro en el mundo de la electrónica, y qué mejor que partir de la propia tarjeta. Se habla que una placa de circuito impreso PC o esencialmente una placa que conecta componentes electrónicos. Bien, esto nos permite ampliar un poco los conceptos anteriores. Aquí te dejo dos conceptos más sobre la importancia de la placa en un circuito impreso. ¿Para qué nos sirve? ¿En qué tipo de tecnología estamos usando? Y más hoy que los aires acondicionados, las neveras vienen con tecnología dual inverte e inverte. Aquí te presento 6 modelos de placas de aire acondicionado y de nevera muy tradicional, uno con relé, uno con transformadores, uno con puente de diodos, en fin. Cada año la tecnología va avanzando, pero algunos equipos todavía tienen tecnologías tradicionales que tú tienes que tener dominio en esas reparaciones. Lo importante es una tarjeta que se mantenga original para que los componentes funcionen correctamente. Bien, entonces seguimos la composición de esta tarjeta. El material más usado en la fabricación, dice aquí, es la llamada placa fenólica, que es baquelita, como se le dice en nuestros países latinos. En la baquelita se utiliza en muchos materiales, es un material que se utiliza en muchos repuestos de carro, de moto, por su facilidad de trabajo. Bien, aquí vemos un dibujo, un diagrama de cómo es la instalación de circuitos en la placa. Ahí vemos cómo se está instalando la memoria principal en una tarjeta. En este dibujo que lo hemos tomado ilustrativamente, simplemente para que te vincules cómo con tecnología de punta, el mundo asiático, que son los campeones en esta materia, pues nos están entregando equipos que ya cuentan con este tipo de tarjetas. Bien, ¿cómo se elabora una placa de circuito impreso? Vamos a hacer la ruta de cómo se elabora. No dejes de ver este video, que te va a dar una gran importancia, un gran conocimiento, una herramienta para reparar las tarjetas de aire acondicionado, que muchas veces se van directamente a reparar un repuesto, pero se desconoce el principio de fabricación de una placa impresa en estos tipos de circuitos. Bien, aquí ya tenemos la próxima lámina. Fíjense que ahí la serigrafía, el dibujo en computadora, con plano, ¿ve? Va haciendo la arquitectura. Ahí vemos un arquitecto diseñando y ya tenemos una maquinita ahí que comienza
Después que está el diagrama, abrir los puntos, hacer la ruta de conexión entre cada componente, especialmente los contactos, los puntos de contacto, como se ven en estas placas, que son de cobre, muy importante. Bien, entonces este es el diseño de la PCB mediante un software, fíjate, hablamos de software, computación, el serigrafiado y trazado fotográfico, impresión de capas internas, inspección y verificación, y la película de óxido y laminación. Este procedimiento lo vamos a ver de manera flash, simplemente para que manejes el concepto y en una oportunidad tú puedas desarrollar este tipo de tarjetas, las puedas llevar adelante. Perforación de los orificios. Este metalizado de los orificios también se imprime la leyenda, soldadura de componentes y pruebas finales. Quizá hacer una tarjeta no es el fin de un técnico de refrigeración, de nevera o de lavadora o de cualquier electrodoméstico, pero es importante saber el principio de cómo se desarrolla esta tecnología de punta, porque en nuestros países ya tenemos ingenieros técnicos especialistas en este tipo de electrónica listos para este trabajo. Bien, aquí vemos la serigrafía de componentes, luego viene la película de cobre y máscara de soldadura y luego el sustrato. Estos se van uniendo después que está hecho el diagrama para conseguir entonces la ruta que nos va a permitir el montaje de los componentes principales y totales de la tarjeta electrónica. Muy fácil, vemos ahí los 3 diagramas. Y bien, ahora sí, vamos a hablar entonces de las fallas más comunes en el PCB. Aquí nos dicen que puede ser causada por exceso de temperatura, exceso de corriente o voltaje, humedad, corrosión, radiación, ionización, choque mecánico, estrés, impacto, entre otros. Y vamos a ver cada una de estas. ¿Y por qué entonces nosotros, cuando hacemos un mantenimiento de un aire acondicionado o revisamos una nevera, debemos de tener precaución de que no haya humedad, no haya corrosión? Fíjate, ahí tenemos un microprocesador o un microcontrolador, que ese es el nombre técnico para los equipos, que se ha quemado. Ahí ven la quemadura. Esta quemadura, como se dice así, puede ser un exceso de voltaje, problema de amperaje, consumo de corriente, puede ser también calor. Los aires acondicionados muchas veces están cerca de ventanas o no llega la corriente como debe ser y se generan este tipo. Y bien, ahí vemos a algunos amigos imaginarios limpiando una tarjeta. Aquí tenemos entonces fallos por el encapsulado, fallos en los contactos, fallos en la placa de circuito impreso, fallos en los relés y fallos en los componentes pasivos que están ahí formando parte de los elementos que componen la tarjeta. Bien, vamos a conocer entonces cada uno de estos elementos. Quédate con nosotros, que es importante manejar este tipo de fallas. Bien, vamos a hablar de fallas en el encapsulado, que es el material que protege los elementos que están dentro de él. Fatiga del material causado por expansión térmica, humedad y productos químicos agresivos, puede provocar la corrosión, altas temperaturas, cables de unión que pueden estar cortados, cortocircuitados, chip. Los troqueles pueden haberse agrietado debido a la sobrecarga mecánica. Los sellos, vidrio, metal, comúnmente forman grietas radiales y purezas atrapadas en otros elementos. Bueno, aquí tenemos un cortocircuito generalizado. Aquí es cuando ya varios componentes o varios elementos de una tarjeta se han quemado. Muchas veces hay que revisar bien. Primero hay que identificar, por la razón que sea, qué generó la causa. Porque la causa no es sustituir, primeramente, es investigar qué está ocurriendo. Porque usted puede cambiar una tarjeta y puede volver a ocurrir lo mismo. Entonces, estos fallos en contacto vamos a revisarlos. Y aquí ya lo tenemos: presión de contacto débil, vibración mecánica, corrosión de humedad, formación de capas de óxido, electromigración y formación de capas intermetálicas, agrietamiento por fatiga, microvirutas, virutas sueltas, pueden provocar cortocircuito, cables que pueden dar fallas por deshilachado. Muchas veces, cuando se hacen trabajos, cambios de relé o cualquier cambio, quedan esas partículas y no nos damos cuenta. Pendiente con eso. Contacto defectuoso, lo que llamamos nosotros un punto frío en la electrónica, que también se puede denominar un punto caliente. En este caso un punto frío porque la soldadura que une el elemento y
La placa fenólica falló, está haciendo mal contacto y ese parpadeo va generando, como se ve ahí en la marca, esa quemadura constante hasta que se daña. Bien, ahora vamos a hablar de fallas en la placa de circuito impreso. Tenemos las pistas que están propensas a la corrosión. Ya hemos venido hablando de cómo la corrosión, cómo la humedad. Importante los técnicos cuando hacen mantenimiento. La humedad en la tarjeta electrónica, vean todo lo que daña. Compuestos iónicos, residuos de fundentes en soldadura, crecimiento de filamentos anódicos, conductos y muchos otros elementos residuos que agravan el problema. Cuando reparamos una tarjeta electrónica, debemos hacerle mantenimiento. Debemos limpiarla con un cepillo. ¿Para qué? Para que todos los componentes de desecho, soldaduras, recalentamiento, pues salgan. Ahí vemos entonces una pista que se le está haciendo un mantenimiento adecuado. Hay que garantizar no dañar la pista. La pista es un elemento, un puente de comunicación entre un punto y otro punto. Muchas veces las tarjetas fallan ahí. Falla de relé. Este es el más importante. Presta atención, falla de relé. Cada vez que se abren o se cierran los contactos de un relé o un contactor electromecánico, existe cierta cantidad de desgaste de los contactos. Durante la transmisión de cerrado o abierto se produce un arco eléctrico entre los puntos de contacto. El calor y la corriente del arco eléctrico en los contactos y la degradación que limita drásticamente la vida útil del relé. El relé es el elemento que más se daña en la tarjeta. Bien, aquí vemos entonces el arco eléctrico. Ahí vemos cómo el fusible, que está muy pegadito del relé, falló. Es importante saber que estas tarjetas tienen una protección tanto el fusible como el varistor. Ahí tenemos un video en Servifrío sobre varistores y tenemos un video sobre fusibles. Estos dos elementos están hechos para que ellos eviten el arco eléctrico o el cortocircuito, como se le conoce. Bien, ahora vamos a hablar de fallos pasivos, de los componentes pasivos, como las resistencias que pueden fallar, ya que por abrirse o ponerse el cortocircuito. ¿Por qué le llaman pasivos? Porque ellos parecieran que no están haciendo un elemento directo de trabajo, pero están ahí cumpliendo con el diagrama que se tiene. Potenciómetro y timers, falla de cortocircuito en fugas, aumento de resistencias parasitarias. Hemos conseguido tarjetas con un cierto voltaje parasitaria. Bien, aquí vemos una resistencia que ha sido quemada. Tenemos también información sobre las resistencias, los colores que nos dan el valor. Busca tu video, que allí están en Servifrío, en electrónica. Y ahí vas a saber qué tipo de resistencia se está utilizando. En el caso que haya que sustituir esta que vemos, por ejemplo, allí quemada. Es muy sencillo cambiar, pero tiene que tener los mismos valores, exactamente iguales o muy cercanos. Bien, vamos a localizar un cortocircuito midiendo resistencias. Evidentemente un cortocircuito es una resistencia de 0 ohmios en un punto donde debería ser mucho mayor. Ahí lo que nos está diciendo la teoría es que nosotros tenemos que saber conocimiento para identificar si una resistencia está buena o está mala. Una resistencia dice aquí que nunca es igual a 0. Bueno, ya tienes esa información tan importante. Así sea pequeñita, no puede ser 0. Bien, ¿cómo localizar un cortocircuito midiendo resistencia? Continuamos con la lámina anterior y simplemente dice que, bueno, que cuanto más cerca medimos, menor será la resistencia. Cuanto más nos alejemos de la placa, más alta será la resistencia. Eso es medición entre punto y punto. Medimos resistencia en diferentes puntos de la pista y nos concentramos en los puntos con valor más bajo. Ahí estará el componente, pistas, soldaduras que provocan cortocircuito. El problema es, como decía aquí, que identifican las fallas térmicas. Aquí tenemos dos análisis sobre estas fallas térmicas que frecuentemente encontramos en aparatos que presentan síntomas o fallas que aparecen y desaparecen y que varían cambio en la temperatura del equipo. Esas fallas térmicas están allí siempre, tienen que ver con termistores, tienen que ver con la presencia de calor que algunos elementos ya están siendo afectados. A modo de falla, el aparato funciona correctamente al encenderlo en frío y luego de algunos minutos comienza a presentar mal funcionamiento o simplemente deja de funcionar. Esta es la falla más común. A ustedes les consta que siempre encontramos los aires cuando nos llaman con esta.
Aquí tenemos otras dos fallas. El aparato presenta una falla al encenderlo frío, luego algunos minutos cuando alcanza la temperatura normal de funcionamiento, la falla desaparece y el equipo funciona correctamente. Bueno, y quedó otra falla más allí. Ahí vemos un dibujo de una tarjeta que se está quemando. Eso es común y es peligroso. Y estamos trabajando con gases que no, en el caso de los aire acondicionados no son inflamables, pero en el caso de nevera algunos sí. Y bueno, también he visto algunos refrigerantes que tienen capacidad inflamable. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Usted como técnico de la protección, su vida es importante y los aparatos son importantes y más cuando son ajenos. Bueno, las causas más comunes tenemos de este tipo térmico, pueden ser por soldadura o conexiones defectuosas, tipo de falla realmente fácil de detectar. Usted soldó y quedó un pedacito allí y luego entonces hizo un arco eléctrico. Dice también aquí que muchos factores como pérdida de capacidad dieléctrica, humedad, óxido, fuga, materiales, aislamiento. Muchas veces el aislamiento de la tarjeta empieza a hacer contacto sobre todo con aire que tienen una lata allí. Bueno, la revisión, los instrumentos de programación pueden dar lecturas correctas y hacernos pensar que el problema está en otra parte. Por consiguiente, pérdida de tiempo. Para analizar los componentes con problemas térmicos, el método más práctico es provocar cambios en la temperatura de los circuitos y piezas sospechosas. Bueno, y no están dando una técnica. La sometemos a calor y podemos ver si en ese momento se activa la falla. Aquí tenemos localizador de falla, que es muy común. Ahí tenemos ahí un osciloscopio. Poco a poco vas a ir conociendo todos los elementos que se necesitan en la electrónica para medir, testes, ohmímetro, aparatos para medir capacitor, un capacímetro. Los osciloscopios son importantes para medir el funcionamiento de muchos elementos. Poco a poco cada uno de ellos te va a ir llevando a resolver. Ahora vamos a hablar del análisis. En este video definimos el circuito impreso como el diseño del medio conductor eléctrico de los componentes de un circuito electrónico. Muy importante. Y que la placa como componente de sostenimiento de los elementos electrónicos. Y también hablamos de las fallas más comunes que están referidas a las altas temperaturas, voltaje, daño por humedad, corrosión y golpe. Muy importante el tema del voltaje y el tema de la temperatura. Bueno, aquí te dejo como siempre en estos videos una práctica. Recuerda que el autoestudio y el estudio online requiere de la seriedad, la constancia, estas tareas que te mandamos, que debes hacerlas. Si las haces, si sigues viendo estos videos, va a ser un excelente profesional, no un técnico, un profesional de la refrigeración, porque tiene dominio de las reparaciones, pero también de la parte electrónica. Y aquí ya tenemos la evaluación, como siempre te dejo una evaluación allí para que vuelvas a ver el video, llenes esta evaluación y puedas autoevaluarte. Cualquier cosa nos puedes mandar mensaje a través de nuestra página de YouTube, Servifrío CB. También en Facebook tenemos una página Facebook que puedes allí dar tus comentarios, fotos, videos. También nos puedes ubicar en Instagram. Bien, entonces ahí te dejo también otra autoevaluación. Ahí te dejo para que puedas identificar los elementos que vimos poco a poco en el video. Y por supuesto una evaluación que tienes allí. Estas evaluaciones se llevan a cabo en nuestro curso de Servifrío CB, que lo estamos haciendo por Telegram. Pero si tú lo estás viendo directamente en YouTube o en Facebook, pues también lo puedes hacer. Bueno, hemos llegado al final. Te invitamos a seguir avanzando. Este video quizás no viste algo práctico, sino teórico. Pero te repito, la teoría es el elemento y la herramienta del conocimiento del por qué. Y la práctica es el para qué. Desde Servifrío, con mucho cariño. Gracias por haber llegado hasta el final. Suscribirte, darle a la campana, ver todos los videos que tenemos para ti, para que sigas creciendo y te fortalezca en el mundo de la refrigeración, la climatización y ahora la electrónica. Y por supuesto, la electricidad. Con mucho cariño se despide como siempre César Viloria. Esto fue Servifrío CB.